y un domingo y en el Día de la Danza, además, muy importante para todos nosotros. Quiero invitarles en este momento a quedarse un rato más porque vamos a hacer un conversatorio. Para esto hemos invitado a personas de la corporación Selknam, que son de la comunidad indígena Selknam y descendientes, y también a una historiadora y profesora de la Universidad Católica. Los quiero invitar a pasar, por favor, que Yuk Yanten y Gemani Molina, que son de la corporación. Y a Carolina O'Donnell, que es la historiadora que nos va a acompañar en este momento. Nuevamente quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido al museo, por habernos invitado y en este día tan especial para nosotros que es el Día de la Danza. Mi nombre es Gemani Molina, pertenezco a la comunidad indígena Selknam Covadonga Gaona. Trabajamos a través de la Corporación del Pueblo Xenófono en Chile para dilucidar y quizás dar a conocer el no exterminio, que sí hubo una política de exterminio, sin embargo no nos exterminaron, por eso estamos acá. Y eso es parte del trabajo de la corporación. Un poquitito. Doy la palabra aquí a Carolina. Wahixer kachmakas yorkakas yo pen makas ankaikat kashpen ma y an a karkau, ¿cierto? Hola a todos, hermanos que están aquí en este auditorio, ¿cierto? Yani Keyuk, mi nombre es Keyuk y bueno, soy de la comunidad indígena Covadonga Gaona y siempre es súper emocionante asistir, ver esta puesta en escena. Nos conocimos con Pamela hace varios años, ¿cierto? Pamela estaba preparando su tesis, ¿cierto? De grado, ¿está bien? Para licenciarse en danza y investigando, ¿cierto? Profundizando en el tema de los Selknam. Pamela, voy a pedir otro aplauso para ella porque es una de las personas inquietas, que no se queda ahí. Si bien todos los libros, todos los documentos, internet decía que el pueblo Selknam está extinto, es una de las personas que no se queda con eso, no se quedó con lo que decían, ¿cierto? Por todos lados, aun cuando la historia oficial, ¿cierto? Hegemónica, repetía el mismo discurso una y otra vez. Ella me dice, bueno, ¿cómo así que ustedes son descendientes de Selknam? Yo le digo, bueno, se nos ha tratado de silenciar durante tanto tiempo que nosotros somos Selknam de la puerta de la casa para adentro. Pero eso no quiere decir que haya habido un exterminio, ¿cierto? Como tal. Como decía mi hermana, mi paisana, si hubieron políticas de exterminio avalados por el Estado chileno, el Estado argentino, eso sí ocurrió, pero hubo matanza, eso es, que no se puede desconocer. Pero algo quedó, ¿cierto? Nosotros aún estamos conectados con nuestra memoria, estamos conectados con nuestra cultura, con nuestro idioma, y afortunadamente hay un resurgir. Me emociona aquí también ver a otros hermanos, acá a Kim, ¿cierto? Que es jovencita, también es de nuestra comunidad, y hay una reidentificación. ¿Por qué nuestros abuelos, nuestros bisabuelos sí podían ser Selknam? ¿Y por qué nosotros hoy en día tenemos que ser descendientes de Selknam? Solo porque hubo un mestizaje de por medio, un mestizaje que por lo demás también es parte de nuestra historia actual. Nuestra historia parte
desde el tiempo de los Howin, desde el tiempo de los antepasados. Cuando los antepasados, el sol, la luna, Ren, vivían aquí en la tierra con todos nosotros, desde esa época ya es parte de nuestra historia. Pero lo que estamos viviendo aquí ahora, lo que se grafica también en esta obra de danza, es parte de la historia Shilknam actual, el mestizaje también, ¿cierto? La reivindicación, la lucha que estamos llevando a cabo, el decidir reconocernos como tal e integrar una comunidad. Todo es lucha, todo es resistencia, todo es válido. Hace poco tuvimos un documental, ¿cierto? Shilknam, que algunos se habrán enterado, varios también no pudieron entrar, eso fue muy triste, fue lamentable. Pero de toda esa gente que quedó afuera, que eran 750 personas, se le hizo nuevamente la invitación para venir acá. Yo me quedé muy triste, ¿cierto? Porque son eventos fortuitos y nos gusta que la gente se interese, se interiorice, ¿cierto? Porque de ustedes aquí al salir llevan el mensaje nuestro de decir, bueno, el pueblo Shilknam está aquí y ahora, aún, ¿cierto? Está vivo y presente, ya sea en este tipo de proyecciones artísticas que se encargan de mantener viva nuestra memoria, de visibilizarnos, ¿cierto? De difundir todo esto. Está vivo en nosotros mismos, como personas Shilknam, de un aquí y ahora, plenamente identificados con nuestra tradición. Entonces, de aquí depende también que esto crezca, que esto siga saliendo. Me emociona mucho, disculpen, porque mucha gente viene por la curiosidad. De los 750 que quedaron fuera y que había una inscripción, hoy solo llegaron dos personas. ¿Cuánto hay de curiosidad? ¿Cuánto hay de interés real, cierto?, en mostrar todo esto? Voy a pasar la palabra y que sea dinámico, conversemos, somos abiertos. Bueno, también bien cortito. Mi nombre es Carolina O'Donnell, soy historiadora, soy profesora del Instituto de Historia y trabajé mi tesis doctoral en el proceso de incorporación forzosa y a veces no forzosa de la población Selknam, básicamente, en la misión salesiana de San Rafael en la isla Dawson o Dawson, entre 1889 y 1911. Y ahí logré dimensionar lo que significa el proceso de transformación no consentida. Y en definitiva, hoy día es un tema tan vigente como hace un siglo atrás, ¿no? O 2 siglos atrás. Es decir, como que creemos que los autos son más importantes que las bicicletas, ¿no? Es decir, que el otro no tiene un lugar, que el otro no tiene un valor, porque seguimos pensando que hay unos que son los legitimados para transformar a otros, ¿no? Y ese es un proceso constante, históricamente constante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es el gran valor, ¿no?, para mí como historiadora y por otro lado también como ser humano, ¿no?, en el sentido de que tenemos que andar casi de punta en la vida, ¿no? Y sobre todo porque seguimos pensando además en ese contexto que los seres humanos son más importantes que otros existentes, ¿no? Entonces, a un lado tenemos la naturaleza y a otro lado tenemos la cultura y encima de todo está el ser humano. Entonces, el ser humano es el que controla toda la existencia, ¿no? Entonces, yo creo que
en este contexto de la historia Selknam, como de otras poblaciones indígenas, como de otros grupos sociales. Aquí también hay mujeres que están trabajando, ¿no? Y que están visibilizando historias invisibilizadas también, ¿no? Como la de los niños, como la de los negros, como la de los locos, como la de los alcohólicos, como es decir, como todos aquellos que no son sujetos históricos protagónicos, en definitiva, y todos somos sujetos históricos protagónico. Así que gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Muchas gracias, primero que todo, a los artistas y a la comunidad por invitarnos a esta actividad. Quería consultar a la comunidad cuántas personas integran esta organización y en qué se ha avanzado respecto del reconocimiento oficial del Estado como pueblo. Así como hay otros 9 que están reconocidos y ustedes no. Eso. El censo que se hizo en el año, me parece, fue aproximado en el 2000 en la isla, en Tierra del Fuego, en el lado argentino, arrojó que era un censo interno a todo esto, que se hizo previo a otro censo oficial de Argentina. Arrojó que eran que alrededor de 500 y tantas personas en la comunidad indígena Xilknam Rafaela Ishton. Nosotros acá en el lado chileno, Covadonga Gaona, no hemos hecho un censo oficial, por decirlo así, pero tenemos un aproximado que hasta el momento debemos ser un poco más de 200 personas. Si bien esto no está por cerrarse, ¿cierto? De ninguna manera, porque hay personas que no son miembros de la comunidad Covadonga Gaona que también están haciendo un proceso de reivindicación y de buscar sus orígenes, y muchos, bueno, nos encontramos, ¿cierto? Y al final el número sigue aumentando. Nosotros, así como haciendo un paralelo, ¿cierto? Con lo mismo que pasó en Australia con las generaciones robadas, nosotros también hablamos de la generación robada Xilknam. Contextualizándolo a la obra, estas eran dos niñas libres, tomando el sentido de la libertad, no de una manera idealizadora, sino la libertad como parte de la cultura, como de la cultura nuestra. Entonces, muchos niños así fueron sacados del seno de la isla, del seno de sus madres, fueron embarcados fuera de Tierra del Fuego, terminaron en orfanatos, terminaron lejos de su hogar, de sus madres. Y todos esos niños, o la gran mayoría, debieron haber hecho familias. Y de esas familias seguimos apareciendo más y más. Entonces es difícil en estos momentos dar un número certero. Soy Patricio. Me pasa mucho que quedé sorprendido hoy día. Te juro, yo históricamente también yo creo que nos pasó mucho acá, que yo pensaba que había sido un exterminio total. Y de repente llego acá, me muestran la puesta en escena que fue excelente, y llega este discurso y me golpea. Me siento ahora completamente golpeado. No sé cómo expresarme muy bien en este momento, pero no sé, quiero saber mucho más, quiero que nos cuenten más. Siento que en este momento necesito información, necesito deconstruirme, necesito desinvisibilizar lo que está pasando. Y creo que puedo hablar por muchas personas en este lugar que no sé, necesito mucho más. Así que cuéntanos más historias, más que un número exacto o números. Quiero sentir lo que sienten cada uno, porque en serio lo siento demasiado importante en este momento. Eso. Bueno, tenemos cada uno una responsabilidad muy grande, y es lo mismo que tú estás diciendo en este momento. Cuando uno busca un poco y se entera y sabe que existe todo esto, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, incluso ahora en el momento de estar viendo esto, de transmitirlo. Yo creo que eso es lo más importante que se puede sacar de espacios como este, que algo que estuvo invisibilizado, pisoteado por tanto tiempo, completamente aislado de lo que es la sociedad actual, y que hasta el día de hoy no quiere ser visibilizado, no sirve,
no sirve en este momento. Así son las cosas ahora, como lo que decías tú, de cómo se va conformando la sociedad. Entonces, me parece que dentro de la responsabilidad como artista, como grupo, como comunidad, tenemos la responsabilidad cada uno de prevalecer y de seguir convocando esto, seguir generando historia, que no se apague. Eso es al menos para mí y lo que quise también entregar, dejar un poco dentro de cada uno para que se siga expandiendo. Bueno, yo la verdad es que más historias que las que aquí los descendientes nos pueden contar, porque nosotros construimos esto a partir de sus relatos. Entonces, más historias como datos no te puedo entregar, pero sí te puedo contar desde dónde lo vivimos nosotros, desde dónde lo vivo yo, que es a partir de mi propia historia, que podría ser la de cualquiera en realidad, que es en el momento que empezamos a ser socializados, que nos tenemos que adaptar a el cómo las cosas deben ser, más que el cómo yo las siento, cómo ya las puedo sentir normales y cómodas para mí. Y eso va en todo sentido, o sea, en la educación, en la religión. Yo sí fui criada católica, entonces también me llega muy de cerca. Fui a un colegio católico en algún momento también, entonces también entiendo todas esas cosas desde un lugar que uno cuando comienza a entrar en esas dinámicas no siempre se da cuenta, no las cuestiona siempre. Ahora de esta forma fue muy violento, por lo tanto es muy notorio el cambio del cómo uno quiere ser a cómo te están diciendo que debe ser a partir de una idea, como decías tú, que son los protagonistas de la historia. Entonces ellos nos dan una cierta forma de ser, de hablar, de vestirnos, de caminar, de comportarnos, y eso desde ahí es de donde yo me tomo para poder construir todo eso y claramente lo crudo que fue todo la historia, cómo pasó, y también pensar en muchos pueblos originarios que pasaron por estos mismos procesos, no siempre tan violentos. No puedo hablar por todos, pero sí el hecho de ir apagando cultura y de alguna forma también se va olvidando y van quedando como pequeños dejos de historias que ya después en un momento uno los quiere recordar y ya como que están cada vez más borrosos. Y eso da mucha pena en realidad, porque eso es lo que construye también la identidad de un niño, de una persona, de todos como cultura. Entonces, desde ahí es donde yo lo puedo plasmar como artista. Yo estaba igual que tú al principio, cuando llegué a la compañía en el 2014, solo sabiendo de los ONAS, lo que decía en los libros de historia, lo que aprendí en el liceo, sus espíritus y Jaime. Lo que desde la institución se pide que sepamos de ellos. Entonces luego de mi paso durante mi paso por la compañía, me fui dando cuenta de muchas cosas que hay detrás, muchas cosas, mucha historia, mucho trasfondo político que se esconde. Y por eso mismo estoy aquí ahora, por una decisión política, por el potente mensaje político que entrega esta obra. Desde ahí que yo me he decidido trabajar siempre con la contracultura, ir contra lo que la institución nos pide que creamos respecto a los pueblos originarios, que eran todos muy felices y bonitos y que de la nada desaparecieron, o que no se cuenta por qué desaparecieron. Ese es creo yo, mi lugar en esta compañía, visibilizar todas esas cosas. Yo voy a hablar muy corto. Para mí esta obra igual tiene un sentido, como decía Juan, muy político, pero claro, nuestra misión acá quizá es visibilizar lo que pasó
pasó y lo que no se sabe tanto, pero también con una, yo impregnarme también de la obra y de la historia y de la cultura de las tribus, uno piensa que también las cosas pueden cambiar, o sea, de cierta forma uno recuerda, uno vive el arte de cierta forma para expresar, para comunicar, pero la gracia obviamente son ustedes los que en verdad, o sea, la intención es como que salgan de acá reflexionando y teniendo como otra posición, impregnándose de la historia y de cierta forma con una ansia de que las cosas cambien, de ir por la calle y dudar de todo, del sistema, etc. Porque por lo menos lo que me pasó a mí al representar, y nosotros ya llevamos como 3 años trabajando, claro, como digo, nos pasa que nos impregnamos de esta nueva forma de ser, del conocimiento de la cultura, y claro, uno se siente un poquito más libre dentro de todo el caos. Bien, trataré de ser breve. Más que una consulta, es agradecimiento. Yo soy profesora, me ha tocado pasar por las escuelas hablando de ustedes. De verdad que es uno de los grupos étnicos que mucho me llama la atención, me gustan mucho sus cuentos pintados, su historia. Mis hijos son testigos de aquello porque siempre se los estoy mostrando. Estoy muy emocionada por lo que vi, cómo se ordenaron un poco mis ideas de todo lo que yo había leído, y una alegría inmensa de saber que existen descendientes, que hay gente con nosotros, que hay una investigación, que hay un trabajo. Ojalá que esto siga. Han ganado 3 aliados que los vamos a seguir, y lo vamos a seguir también transmitiendo a los más chiquititos. Me llevo una tremenda tarea para la casa. Aquí seguir explicándole un poco lo que vio, de lo poco y nada que él sabe. Ando con mi hijo de 10 años. Y bueno, seguir conversando, seguir investigando, y de verdad que me voy muy emocionada y muy agradecida. Yo soy una de las personas, de las 750 personas que quedó afuera en la Fundación Cultural de Providencia. Soy otra persona más de esas dos que dijiste tú. Y también soy un aliado, como hablaba la persona anterior, de vuestra cultura. Me siento responsable de darla a conocer, y también para eso necesito vender. Quiero agradecerles la entrega a las bailarinas sobre el escenario, la entrega a los músicos, que me pareció espectacular, la comunión que hubo entre esas dos cosas. Cuando apareció la cultura externa, cuando aparecieron las monjas como un ente extraño, y la música que hubo en ese momento me pareció absolutamente fuerte. La obra en sí es muy buena. Les agradezco nuevamente la entrega. Me gustaría preguntar acerca de las creencias divinas, acerca de la creencia de un Dios a través de la cultura Selknam, que pudieran explicar eso un poco, sobre todo al ver que se persignaban como algo extraño. Entonces me gustaría saber eso. Y lo otro es, si mal no recuerdo, en este momento hubo una feria en Europa donde se exhibieron representantes de la cultura Ona o Selknam, que fue atroz, horroroso. Entonces también me gustaría saber acerca de eso un poco. Muchas gracias, insisto. Saludos y muchas gracias por la presentación, que trasciende bastante lo que podría ser un espectáculo. La excelencia de la directora y las bailarinas. Hay una cosa que siento que es muy poco conveniente para estas culturas occidentales, que es que las personas de la tierra, las personas del mar, los pueblos originarios, como se le dice, no sé si estará bien dicho o no, son personas que tienen secretos muy grandes, que de ser develados son tremendamente peligrosos, yo creo, para el sistema occidental. ¿Qué pasaría con las economías mundiales si los pueblos originarios comparten su sabiduría
¿Qué pasaría con las escuelas y con los aprendizajes si no se promocionara tanto las consignas occidentales respecto de los paradigmas de la educación chilena? ¿A quién no le estaría conveniendo que los pueblos originarios sean visibilizados? ¿Cuántas personas hay aquí, en este mismo auditorio de público, que tienen más de algún descendiente de ese tipo de tierras y podrían no decirlo por desconocimiento o también por vergüenza, porque se ha enseñado la vergüenza de ser de la tierra? Yo creo que es un tema de paradigmas y es un tema de más que de visibilización. Habría un tema también ahí de agradecimiento y de conciencia personal. Y muchas gracias, muchas. Me sumo a las palabras de la otra persona. Muchas gracias. La obra fue muy bonita, pero a la vez muy triste, chocante. Y bueno, quería decir que hace poco fui a una exposición de las culturas de la Patagonia en el Centro Cultural de Las Condes, y me llamó la atención de que era un video, seguramente un video de mediados del siglo pasado, en donde muestran a estas culturas como hambrientas, que necesitaban ayuda, que los colonizadores fueron a ayudarlos, que les dieron comida, y específicamente en ese video se muestra eso. Y bueno, yo dejé mi crítica ahí, es una notita que se podía hacer, pero eso, muy penoso como la institución y el Estado chileno sigue tratando y no visibiliza lo que real que pasó. Y una pregunta que quería hacerles era si ustedes conocen otras organizaciones de otras culturas como los yaganes o los cahuéscar, si también se están organizando o no sé. Gracias. Bueno, son como hartas consultas, así que yo voy a tomar una parte, les voy a contar algunas cositas, de ahí sigue, continúa mi hermano. ¿Cómo me siento en este minuto como mujer Shilknan? Me siento, es una contradicción entre la alegría, el agradecimiento y la tristeza de ver hacia atrás y ver toda una vida de silencio y haber esperado tantos años en mi vida para poder decir en público, con el orgullo que toda mi vida he tenido de ser descendiente Shilknan, y de decir ahora, oh, yo no soy descendiente, yo soy Shilknan, soy una mujer Shilknan. Eso es uno de los grandes logros de mi vida, y poder enseñarles a mis hijos que ellos no son descendientes, ellos son Shilknan. En cuanto a las preguntas como más políticas, yo las voy a dejar acá con mi hermano, que él se maneja mucho mejor y creo que maneja un poco más la emoción que yo. Muchas gracias. Ahí sí. No hay que demonizar, no quiero defender, no me pongo de ningún bando. No hay que demonizar ni a los salesianos, ni a la cultura occidental, ¿cierto? Porque así como nosotros también acá somos indígenas, en Europa también hay pueblos indígenas que finalmente se acarrean dentro de cultura occidental, y también hay una lucha, hay una reivindicación, ¿cierto?, que están viviendo también aquí y ahora, por ahí en el norte de Europa, ¿cierto?, zona de Rusia, etc. También la mentalidad de los salesianos respondía a un contexto que estaban viviendo ellos, ¿cierto? Eran completamente eurocentristas. Ellos se sentían, en el fondo, de verdad creían que estaban haciendo lo correcto, que estaban haciendo algo bien. Claramente tuvo consecuencias.
Acá yo siempre también trato de dejar bien en claro que no hubo, cuando se habla se habla, ¿cierto?, de Cahuéscar y Yagan como culturas vivas, y se habla del proceso de la transculturización, no hubo tal cosa. Tampoco hubo aculturación, porque no se puede aculturizar a una persona, porque la cultura es parte del ser humano, es parte de nosotros, es lo que nos constituye como seres. Todos tenemos cultura, no se puede aculturizar a alguien. Y transculturización implica un proceso que no existió, que no lo tuvimos. Yo siempre hablo de enajenación cultural. Se nos quitó, ¿cierto? Se nos quitó esto tan propio, tan nuestro. Era malo hablar el idioma, de repente se volvió malo las antiguas creencias, las antiguas tradiciones. Nos dijeron de afuera, nos hicieron vernos a nosotros mismos, lo que era nuestro cotidiano, nuestro diario vivir, nos hicieron verlo desde otra perspectiva. Nombrabas del cortito, me voy acordando, de nuestra cosmovisión. Hay una energía creadora que nosotros como personas, como muy pequeños, no teníamos el derecho de decir su nombre. Fue de esta manera de que el nombre se perdió, se olvidó. En la época de los Hoenn todavía, ¿cuántos miles de años habrá sido eso? No sabemos. Esta energía creadora tenía de Ha y Ho, ¿cierto? De masculino y de femenino. Cuando se perdió su nombre, nosotros, para referirnos a él, ella, decíamos Timaukel, aquello que está allá arriba, Maukel. Shoon Kashpemer, aquel que está allá dentro del cielo. Talushach, Shoon Kashpemer, que se encuentra detrás de las estrellas. Se le decía Ayemok, Shoon Kashpen, también habitantes de allá del cielo. Entonces teníamos distintas maneras de llamar a esa energía primigenia. No lo concebíamos como una energía creadora. Nosotros no nos hizo Temaukel. Temaukel mandó a Kenos a la tierra, y Kenos, después de que peregrinó por todo el globo, se dio cuenta de que estaba solo, y creó a los primeros Hoenn creó a los primeros Hoenn, ¿cierto? Sheesh y Ashken, el pene y la vagina de la tierra misma, del fango. Y ahí salieron los primeros Hoenn, de ahí viene todo. No son ni mitos ni leyendas, para mí es la oralidad, como me enseñaron, así es, y se concibe tal cual. Oralidad es parte de nuestra historia también. Lo que dice también aquí nuestra compañera, es cierto, más que guardar secretos, yo creo que ya son secretos a viva voz, ¿cierto? Estamos en la comodidad de estar insertos en este sistema, y finalmente teniendo esto aquí frente a nuestras manos, frente a nosotros, también como interactuantes de este sistema nos cerramos a aceptarlo como tal. La idea es también, como somos interculturales, ¿cierto? Estamos en constante contacto, comunión con todo, ¿cierto? Y tanto como con la sociedad, como con el cosmos, con lo que está arriba y lo que está aquí con nosotros. Es también responsabilidad de todos trabajar juntos, trabajar como comunidad y hacer que esto salga a flote. Y en cuanto acá al hermano, el tema de los Cahuéscar y los Yagan, sí, cuando se hizo la nueva ley indígena, se preguntó, ¿cierto?, allá en la región si había gente perteneciente a pueblos indígenas. Prefiero pueblo indígena, yo digo indígena, digo como porque el eufemismo de pueblos originarios
¿no? A nivel político se nos reconoce como pueblos indígenas. Si nos queremos valer de las leyes internacionales se refieren generalmente a pueblos indígenas, respetando también nuestro derecho a autoidentificarnos como nos parezca. Incluso como indios, podemos decirnos indios, ¿por qué no? ¿Cierto? Se puede resignificar también ese concepto. Si ellos creen que llamándonos indios nos van a ofender, digámonos nosotros mismos indios y resignifiquemos la palabra. No nos van a ofender, ya no. En el aquí y ahora que estamos viviendo ya no nos ofenden. Y sin desviarme, disculpa, en esa nueva ley indígena, la comunidad que había surgido, ¿cierto?, al alero de la naval, que eran los Yagan, y otra al alero de la Fuerza Aérea, que eran los Cahuéscar en Puerto Edén, se los reconoció. Y se los reconoció entre comillas, porque ningún pueblo indígena está reconocido a nivel constitucional. Se los incluyó dentro de la ley indígena. ¿Qué es lo que pasó con estas personas, nuestros antepasados? Que estaban diseminados, terminaron siendo trabajadores de estancia, terminaron yéndose a Punta Arenas, insertándose en la sociedad. No surgió ninguna reducción indígena al alero de ninguna institución y quedamos fuera de la ley indígena. Pero bueno, estamos ahora haciendo estos trabajos, ¿cierto?, reivindicativos, mostrando, difundiendo, ¿cierto?, nuestra propia genealogía, no buscando pruebas. Aquí no hay nada que probar, ¿cierto? Sin embargo, sí compilando antecedentes para nosotros mismos reconstruir nuestra historia. Cada grano de arena, aporta cada aliado, ¿cierto? Acá, nuestro aliado chiquitín. Todos son bienvenidos a aportar aquí también. Nuestros compañeros de aquí de la compañía de danza Carquinca, los compañeros músicos, todo aporta en este momento. Nuestra cultura, seguimos los preceptos de nuestros antepasados, de nuestros laujá y de nuestros joven. Somos abiertos a compartir con todo el mundo, a escucharnos, ciertos relatos, y así como lo hacemos tranquilamente. Yo así como voy explicando una cosita para que no, cuando pasa, cierto, todo el pic de la obra, los compañeros dicen yo eso significa acá estoy sentado, aquí la estoy llamando para que venga a mí. Y me gusta que se visibilice y que se cuente acá, que se cante tantas veces, porque es el llamado de Cocpomech, un joven, un antepasado, para que la ballena venga hacia la costa. Y si viene la ballena, viene la abundancia, vienen tiempos mejores. Muchas gracias. Ya está, y con calma. Yo también muy cortito, yo quisiera decir que tenemos que cuidar a los niños y a las niñas, porque de ahí, como decía Kiyu, como decía también nuestra compañera, en definitiva, ahí está de donde nació esta historia, ¿no? Y por otro lado tenemos que cuidar a nuestros mayores porque son los más antiguos de la comunidad también, ¿no? Y yo como historiadora lo único que puedo hacer es aprender de eso, ¿no? En general tendemos socialmente a no permitir que los indios cambien, ¿no? Solamente nosotros nos permitimos el cambio, la transformación, el dinamismo, etcétera, ¿no? Y buscamos al indio real, ¿no? Al indio verdadero, al indio prístino, y somos en ese contexto sumamente conservadores, ¿no?
porque para nosotros nos permitimos el cambio y para otros grupos sociales no. Y yo creo que la más experiencia maravillosa que uno puede reconocer de la diferencia es que la diferencia es tan válida como mi diferencia y que en definitiva el indio real no existe, sino que lo que existen son seres humanos que han tenido la tenacidad histórica de permanecer en el tiempo, de permanecer pese a que han tenido que clandestinizar prácticas, que han tenido que clandestinizar el lenguaje, su propia historia, pero que sin embargo estamos en una década maravillosa, que es la década donde la diferencia puede ser llevada a cualquier lugar porque la identidad es un derecho humano. Gracias. Sé que podríamos quedarnos muchas horas más aquí conversando. Les agradezco a todos por haber venido y de verdad lamento en el corazón que se hayan quedado aproximadamente 300 personas afuera. Y eso quiere decir que este trabajo tenemos que seguir mostrándolo porque el pueblo Selknam lo necesita, porque hay gente que necesita saber más y no quedarse solamente con lo que nos muestran en los libros. Gracias al museo, gracias por venir todos, los músicos, a Carolina y a la corporación.